yo les dejo, porque ya sé cuál es el resultado. Si te tengo que ser sincero, de mi experiencia, de que siempre dejé que si quieren recuperar 2 para levantar la nota o para poder promocionar, que recuperan 2. Ay, no, ¿cómo es? Dulce. ¿Qué pasó, Romina? Bueno, mi experiencia dice que si ustedes quieren rendir un parcial un día y al otro día el otro parcial, porque tampoco tengo mucho tiempo para tomar parciales recuperatorios, les va mal, porque no estudian ni uno ni otro. Buenas noches, Romina. Así que si ustedes quieren rendir 2, rindan 2 conmigo, yo no tengo ningún problema. Bueno, empecemos la clase o alguna otra consulta más antes de largar. Somos 30, vamos que somos 30. Vamos a arrancar nomás. Hola, Lu. Falta Lucas nada más. ¿Con Lucas? No, por eso ya sé que sos Lucas sin ese. Falta Yo estoy El acá, gremialista. Peredo. Ahí está Gru, ahí está Lucas, mira que Lucas es gremialista. Controle, Luca, controle y aplique sanción. Bueno, de 10, estamos todos. Me faltaría Neyen, Gianfranco y listo. Falta Neyen y Gianfranco, y Giancarlo y listo. Bueno, larguemos. Esto lo doy porque me encanta, porque es un muy lindo tema, más allá de que tengo que darlo, de que habíamos visto plano, de un segundo, otro segundo. Matemático práctico y ahora está dando clase, Cada plano tiene una recta que lo caracteriza, que era la normal. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Vamos a suponer que sí. Entonces, por ejemplo, para este plano 1, yo tengo una normal 1, que esa normal tiene componentes A1, B1, C1 y D1, o mejor dicho, D1 ya sería del plano. Y en realidad también estaría mal. La componente de la normal sería A1, B1, C1 y nada más. Y la componente y la normal del plano 2, que es esta normal de acá, porque Pi2 es plano 2, sería A2, B2, C2. Esta es la ecuación del plano 1, esta es la ecuación del plano 2, y estas componentes son las componentes de las normales. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos bien. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, si yo quisiera sacar, miércoles, si yo quisiera sacar, vamos a poner mejor puntero láser, ¿cuánto es el ángulo que tienen dos planos? Vamos a hacer así, vamos a mostrar. Entonces, si yo quisiera, a ver, ¿cuál es el ángulo que hay entre dos planos? Yo tengo dos planos, espera que yo no me veo. Si yo tengo dos planos así, que serían perpendiculares, ¿cómo serían las normales? Perpendiculares. Perpendiculares. Bien ahí. Entonces, si los planos se tocan y van cambiando el ángulo, ¿qué pasaría? Y acá, donde ya les hice el gráfico, donde yo tengo un plano, por ejemplo, pi1 con la normal 1 y un plano pi2 con la normal 2. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos vectores, que son las normales, me facilitan el tema para poder sacar cuál es el ángulo que es el que está acá adentro. Ahora, ¿este ángulo es el mismo que está acá? Sí. ¿Estás seguro? No, ni ahí. Momento, deja analizar. No, no es el mismo.
Si yo hiciera el paralelogramo, sí sería el mismo ángulo, hablando geométricamente. Pero lo estoy analizando por opuesto por el vértice, o sea, opuesto por el vértice, lo que dice Romina es, este ángulo es igual a este ángulo, o este ángulo Es que no igual sé cuál con cuál y tengo que comparar. Ahí está, entonces el ángulo que me sirve a mí va a ser este de El acá, ángulo de los planos, digamos. que lo voy a comparar con este ángulo de acá. No son iguales. Estos dos también dibujados sí son iguales. Nada que yo no dibujo. Claro, son lo mismo. Son los mismos, como dice Fabián. Si lo haces bien trigonométricamente en una hoja milimétrica, vas a ver que sí son los mismos. Te reto a que hagas eso. Entonces, lo que me facilita a mí, que lo que ya está escrito acá, es que si yo tengo que sacar cuál es el ángulo entre los planos, lo que voy a utilizar es el famoso producto punto. ¿Por qué? ¿Para qué me servía el producto punto? Yo tenía que el producto punto entre dos vectores era igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Que Ahí está la incógnita del ángulo. Exactamente. Y a su vez, por las dudas, vamos a tachar, que a su vez que el producto punto era igual a la suma de la multiplicación de los componentes homólogos. La primera vez que escuchamos, por lo menos yo cuando empecé la facu, que escuchaba algo de componentes homólogos. Entonces, ¿les parece difícil cómo sacar el ángulo entre dos planos? ¿Complicado? No, bastante fácil. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos dos casos especiales para tener en cuenta, que son, el primer caso, la condición de perpendicularidad, que obviamente ven cómo está la normal 1 y la normal 2, entonces cualquiera de los cuatro ángulos son 90 grados, o sea, que el coseno de phi tiene que ser igual a 0, o sea, el ángulo tiene que dar 90. ¿Por qué? Por estos son ángulos notables. ¿Sabían eso? Ah, yo no les dije si estuviera que... En algunos de los trabajos prácticos les dije que buscaran los ángulos notables. No, creo que no. En el pasado sí lo hice. Bueno, coseno 40, coseno 45, coseno de 0, son todos ángulos que ustedes ya deberían tener en su cabeza, coseno de 270. Sí, pidió la tabla de los ángulos notables. Ah, bien ahí entonces. Espero que lo sepan todos de memoria. Y de nuevo, es la suma de los componentes homólogos tiene que dar igual a 0. Y esta sería la condición de perpendicularidad. Y la condición de paralelismo, yo tengo que una normal es proporcional a otra normal. Entonces, A1 por I más B1 por J más C1 por K tiene que ser igual a una constante real, puede ser negativa, o puede ser positiva, o puede ser 0, pero tiene que ser una constante a distinto de 0, pero no puede ser un número imaginario, y la otra normal. Entonces, bueno, despejando me da que A1 sobre A2 tiene que ser igual a B1 sobre B2, que tiene que ser igual a C1 sobre 2, que es igual a lambda, que es igual a la constante. ¿Esto les parece difícil? Para recordar que hace un mes que no tenemos clase. Supongo que no. Vamos a seguir. Lo mismo, si tenemos vamos para sacar el ángulo entre un plano y una recta, que tenemos una recta que corta el ángulo, y que corta el ángulo, escúchenme, que corta el plano. Tenemos el plano pi, tenemos la normal, y tenemos acá esta recta. Entonces nosotros a priori lo que tenemos que decir, bueno, el ángulo que nos interesa saber es, este es el plano y esta es la recta que lo corta, sería este ángulo, ¿o no? El ángulo del plano a la recta. Exactamente, del plano a la recta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo la normal, yo puedo sacar el ángulo opuesto a este ángulo, pongámosle phi, ¿o no? O se lo puedo restar a 90. Exactamente, entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, tengo las componentes de la recta, entonces si tengo las componentes del plano, mejor dicho,
y tengo la normal, que son las componentes del plano, y tengo los valores de la recta, ¿qué voy a hacer? Yo puedo, por lo mismo que utilicé recién, que digo, bueno, hago el producto punto de ambos, o sea, de los componentes de la recta y la componente de la normal, me va a dar cuánto vale este ángulo alfa. Entonces, como dijo recién, esperen que me fije, Lautaro no, Lucas. como dijo Lucas, si yo a este alfa le agarro 90 y le resto este alfa, me va a dar cuánto vale el ángulo que hay entre la recta y el plano. ¿Vamos bien? Y acá obviamente despejamos, ¿no? Es lo mismo esto, vamos a ver si es lo mismo coseno de alfa para este gráfico que el seno de phi. Espero que estés todo seguro. Y este tema que sigue ahora es un tema ultra parecido, a ver si es el que sigue. Este es buenísimo, para que usen el mate. Como veo que ¿alguno tiene alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Sí. Bueno. Entonces, el tema que vimos ahora, ya me hemos visto antes, de recta vimos dos formas de obtener la ecuación de la recta. De plano, también vimos dos formas de sacar el plano, y acá hay una tercera, que se llama ecuación vectorial del plano determinado por 3 puntos. Entonces, nosotros tenemos 3 puntos en el plano, esto lo debería haber aparecido después. Tenemos 3 puntos en el plano, y no están alineados, ¿no? O puede estar alineado este con este y este con este, pero no, entre los tres no están alineados. ¿Y qué pasa? Decimos que estos 3 puntos forman un plano, o mejor dicho, no que forman un plano, sino que están contenidos dentro de un plano. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar la ecuación del plano que está contenida por 3 puntos? Que es el ejercicio que va a dar Pablo. Pablo les va a decir, bueno, tengo estos 3 puntos, denme la ecuación del plano, de este plano. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que tienen que hacer ustedes es agarrar y decir, bueno, voy a poner un punto genérico P, y voy a formar 3 vectores. De la forma que ustedes lo pongan, es de forma aleatoria, porque después la suma de los vectores es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a poner el punto P1, que es dato, mejor dicho, vamos a hacer un vector que sea P1P, que P1 es dato, P1P2, que también es dato, y P1P3, que también es dato, que son estos 3 vectores que tenemos acá. Y ahora vamos a hacer el producto mixto entre ambos. Ya caí, me adelanté una cosa. ¿Por qué hacemos el producto mixto? ¿Quién me dice? Porque son 3 vectores. Porque son 3 vectores y tenemos que relacionarlos. Bien, me gusta esa respuesta. ¿Cuál era el resultado de un producto punto? Una escalar. Bien. Un escalar. Y acá vamos a tener un vector. ¿Cómo? El resultado del producto mixto va a ser un vector. Ay, con razón de Ay, separar no. práctico. Con razón de No, separar práctico, chicos. El No un producto, vector, el resultado de un producto vectorial es un vector. es un vector, exactamente. El producto punto va a un punto, da un número, da producto punto, producto interno o producto escalar, porque da un escalar, y el producto cruz, producto externo, producto vectorial, da como resultado un vector. ¿Y qué característica tenía ese vector? Perpendicular al plano. Bien ahí, Max. Perpendicular al plano. Entonces, si yo hago, por ejemplo, yo tengo el producto mixto de P1P, o sea, P1P, producto punto, paréntesis, producto vectorial de P1, P2, P1, P3, este vector me va a dar o mejor dicho, este producto me va a dar un vector que es perpendicular al plano que forman. ¿Cómo sería para ustedes?
voy a ayudar. Estos dos formarían un planito así, ¿o no? Y acá me daría el resultado, que sería, que da justo me daría la normal, ¿o no? Depende quién multiplica quién. Bien, me encantó la Entonces, respuesta. Depende de quién multiplica quién. Pues bien ahí, en excelente la acotación. Ahora, yo les hago una pregunta muy importante. Esto me va a dar como un resultado un vector perpendicular. Dijimos que estos tres vectores son vectores que están contenidos del plano, contenidos dentro del plano, ¿o no? ¿Por qué? Porque los 4 puntos están dentro del plano, habíamos dicho al principio. ¿O no es así? sí. Bien, entonces si yo tengo vectores coplanares, ¿qué significa que los vectores sean coplanares? Busca alguno que busque en Google. Que están en el mismo plano. Bien ahí. ¿Todos lo sabían? Espero que sí. Están en la punta. ¿Cómo? Están en la punta la definición de coplanato. Ah, bien ahí, yo no leía la punta. Mentira. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico, hago producto punto entre dos vectores que son perpendiculares? Y va a salir otro. 2 a 0. No, va a salir otro vector. Ah, entre dos perpendiculares. Saldría un vector para abajo, en 90 grados. O sea, 180 grados para abajo. Producto punto de dos Un, vectores esca- un perpendiculares. escalar. Se da un Sí. escalar. ¿Y ese escalar cómo es? ¿No daba 0? Bien, Depende Lucas. de. Sí, da 0. Da cero. Ah, Entonces, porque ¿qué es por pasa? el Yo la condición Claro, 2 a 0. que ustedes me habían dicho que yo multiplicaba los tres para relacionarlos, me tiene que dar como resultado cero, sí o sí cero, por Sí, eso la porque fórmula que saco. el coseno o el seno, no me acuerdo cuál es el que va, de 90 te da. El coseno de 90 es 0. Exactamente, coseno 90 de cero. Entonces, acá lo único que hizo acá es aclarar eso, que yo lo aclaré antes, es decir, che, P1, P2, que son datos, por producto cruz, P1, P3 me da la normal. La normal por el otro vector, como son coplanares, o sea, este es coplanar con estos dos, y entonces este vector con este son perpendiculares, me tiene que dar 0. Ustedes aplican, ¿se acuerdan que cuando vimos producto mixto, dijimos que también para hacer producto mixto podemos utilizar la técnica milenaria de determinante? Que en el libro justo estaba el determinante, estaba hacia la regla de los cofactores. Pero ustedes si quieren hacer sarro, pueden hacer sarro. Entonces, si yo tengo acá una incógnita por un número, esto me va a quedar paréntesis. Una incógnita por un número, una incógnita por un número. Pero ¿esto qué es? Z2 y Z1 es un dato, o sea que es solo un número. Y1 y 2, y 2 y 1 es un dato. X2, X1 es un dato. Dato, dato, dato. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando saquen el determinante igual a 0, le va a dar la ecuación de AX más BI más CZ más D igual a 0. Eso es lo que le va a dar el resultado de esta multiplicación. Esta o esta. ¿Me parece difícil? Para mí este tema no es difícil, pero ¿qué pasa? Si no están duchos en los temas que vimos antes de álgebra, les va a ser difícil. Por eso hacía hincapié en el producto punto, producto cruz, producto mixto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? Es un X, Z.
No, ninguna. Bueno, y hasta aquí, bueno, les voy a mostrar qué queda. Les voy a mostrar qué queda. Queda para que vean, que no es vean, sino es ajo familia plano, que cuando los planos son paralelos y son perpendiculares, o comparten una recta, comparten un punto, ya lo van a ver. Y la ecuación normal o en el plano. Esta ecuación, por lo general, yo nunca tomaba nada en el práctico de esto. Hay que ver si Pablo les toma o no les toma. ¿Qué vieron con Pablo el martes? El miércoles. Un repaso general Un repaso de plano. de todas las ecuaciones. De rectas. No, Claro, de rectas. ¿La plano no vieron nada? no vimos, Claro, no. no vimos plano, nada. Bueno, repaso. Capaz que al final vimos un poco de plano, pero no me acuerdo. Bueno, esto por lo general no se toma en el práctico, por lo general. Así que no, eso no lo vamos a, no lo voy a dar y no lo voy a tomar. Pero si Pablo da algún ejercicio de este tema, lo vamos a repasar esos días que yo les decía, el día 21 y el 28. Para que no se queden sin explicación, por las dudas. Esperen que estoy sacando el PowerPoint este y pongo el otro PowerPoint. Hasta aquí venimos bien, más o menos, aburridos, no aburridos. Más o Pleno. menos. ¿Cómo? ¿A pleno o a plano? No sé. Bueno, vamos a empezar un tema de cero ahora, que es un poquito más divertido. Ah, eso dijo el profe el otro día, que estaba esperando que de una clase de repaso porque quería, hoy vamos a empezar con cónicas con usted, profe. Sí. Ah, porque quería empezar que tengamos primero una base teórica para empezar en la semana que viene con cónicas. No, para cómo cónica es buenísimo, cónica, me encanta. Así que bueno, ya saben que en el parcial va a ir ejercicios va a ir preguntas de cónica. Acuérdense, vamos ahí que Gonzalo grabó, y Lucas también grabó, y Luca también grabó, a ver quién más grabó. Maxi seguro que se acuerda de la pregunta. La pregunta de la tangente que toca la circunferencia. Vamos, sí, ahí. Bueno, En recuerden 3 que... puntos. En 3 puntos puede llegar a tocar. Bien, entonces hoy vamos a ver si llegamos, vamos a ver circunferencia, y si llegamos a ver parábola, vamos a ver parábola, pero igualmente si van a repasar plano y van a ver circunferencia, vamos de 10. Pero era así, acuérdense, la pregunta la vamos a ver cuando llegue. La tiene que poner en el examen de pregunta esa, ¿eh? Porque al final Obviamente, estamos... yo les dije que les regalo una pregunta porque ya saben que va. Y hice captura de pantalla, todo, tengo todo anotado ahí. Bueno, comencemos. ¿Qué es una cónica? Cuando hablamos de cónica, hablamos de superficies cónicas. Y antes de hacer preguntas de rigor, como que una cono, que bla, 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 vamos a agarrar y vamos a decir que una superficie cónica, un bonete, exactamente. Una superficie cónica es, y ahí les voy a mostrar, vamos a hacer así, para que entiendan el concepto, ¿no? Me busco a mí, me quiero ver a mí. Si ustedes tienen una línea recta, un lápiz, ¿no? Y lo hacen girar, pongan lo que están así, y lo hacen girar alrededor de un eje, a muchísimas revoluciones por minuto. O sea, esto va girando. ¿Qué figura geométrica se forma? Cilindro. Un cilindro, exactamente. Si gira, ustedes cuando ven cuando ustedes ponen en la velocidad máxima el ventilador, ¿ven las tres aspas o ven un círculo? Yo veo los 3. Un círculo. Ven un círculo, salvo Gonzalo, que tiene algunos problemitas. Entonces, ¿qué pasa? Al girar, no vamos a poner que este
silicona, cuando va girando la lapicera, va formando este cilindro. Pero ¿qué pasa? El cilindro es vacío, no está lleno. ¿O no es así? Un tubo sería. Es un tubo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo corto ese tubo, ese tubo que va girando... Ahí, corte la silicona. ¿Cómo? Corte la silicona, así vemos bien. No, no voy a perder plata. ¿Qué me queda? Si yo lo corto hacia acá y acá sigue abajo, yo lo corto, ¿qué me queda? Un cilindro hueco. Pero bueno, poner que un cilindro hueco, bien, Fabián. No es lo que yo quería preguntar entonces. Cuando vos lo pones así, ¿qué se forma acá? ¿Qué ves? Una Más de- circunferencia. La circunferencia. Una circunferencia, o sea, vos no ves que está lleno, vos ves solamente la línea, ustedes ven una circunferencia. Hasta ahí me siguieron todos o alguno no entendió. Sí. Bien. Parece el concepto de volumen de un sólido en revolución. Exactamente, pero sería una superficie nada más porque no genera un volumen. Claro, claro. Pero la idea que gire sobre el eje es esa. Sí, exactamente, es lo mismo. Entonces, que fíjate ahora, si yo tengo, ponerle que sea así, una recta, este es el auricular, si ustedes ven la recta, ¿no? Que está así, oblicua, y el eje es así perpendicular, o perpendicular, es vertical, mejor dicho, y yo girar sobre uno de los extremos de la recta que está oblicua, lo hago girar sobre el eje, ¿qué me va formando? Un cono. Un cono, bien ahí. Como dijo Romina, un bonete. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo esta misma recta, pero que en vez de que girar sobre uno de los extremos, yo le pongo la mitad del eje, así por ejemplo, y empieza a girar, ¿qué me va a formar? Dos conos que se tocan en la punta. Invertidos. Dos Dos conos. bonetes unidos por el vértice. Exactamente. Entonces lo que vamos a ver hoy es qué pasa. Cuando yo tengo esos dos bonetes unidos por el vértice, se me genera, para que no encuentro ahora el puntero. Se me genera esta figura, que vuelvo a repetir, como yo le decía, si yo lo voy cortando, me va a dar distintas figuras geométricas, pero esto que está acá, que yo tendría que marcarlo, sería como una superficie de revolución, porque no está lleno, es una superficie de revolución, no un sólido. Entonces, yo tengo, primero principal, tengo un elemento que es el eje, que a través de donde gira, tengo la recta directriz, que es cuando yo se acaba la recta que hago girar, el dibujo que genera esa recta es la directriz, y la generatriz es la recta que genera a la figura geométrica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro y digo, bueno, tengo un plano pi, y digo, bueno, voy a jugar y voy a agarrar este plano, lo voy a poner de forma perpendicular al eje, o paralelo a la base, pongan como más les guste, y lo voy a cortar en cualquier parte, en cualquier sección de cualquiera de los dos conos. ¿Qué se me va a formar? Miren, cuando yo corte con el plano, se me va a formar una circunferencia. ¿O no? ¿Lo ven? Círculo. Sí. Círculo no porque viene relleno, esto es una circunferencia nomás. Es el bordecito. Bueno, ¿qué más puedo formar? Si yo agarro este plano... Bueno, pero en el plano no se forman círculos, si ya está el plano. Pero está vacío el plano. Está vacío el plano, Rami. Está vacío. Pero el plano está lleno, sí es un plano. No, pero sobre el plano vos vas a ver solamente un dibujo. La circunferencia. Porque Miro te acuerdas solo la circunferencia, está. Claro, yo le dije que usted es una superficie que yo corto, pero adentro del cono está vacío, entonces vos no vas a ver nada. Cuando saques el plano, vas a seguir viendo la circunferencia, o sea, la silueta. Ah, es que sigo mirando el cono, no el plano, en realidad. Puedes mirar cualquiera de los dos, porque sobre el plano solamente te va a quedar una marca, que es la marca de la silueta de la circunferencia.
Igual mega al borrador. Tenemos así, esperen que yo no me veo. ¿Listo? Galería. Tengo la silicona. Lo corto. Y donde lo corto, yo puedo mirar cualquiera de las dos cosas. Mira, justo se me marca. Bueno, mira, se me marcó la silicona, la circunferencia, ponele que no te queda en la de adentro, en la de afuera, y se marca el círculo. El círculo este no es relleno, si fuera relleno sería el círculo, pero solamente te da la circunferencia. Cuando vos lo cortás, Romy, ¿lo viste? ¿Se me cortó internet? ¿No me están viendo? No, te estamos No, te estamos viendo. Ah, como no dice nada, digo, ¿qué pasa? ¿Están todos Pero callados? Romina, estaba hablando Sí, con Romina. y pasa que está con mi chiquito. Qué maleducada esa chica. Suponemos que lo entendió, si no, después va a decir, profe, no, revíselo. Volvió Gianfranco, ¿qué pasó? ¿Qué no cachás, Gianfranco? Uy, profe, no sé qué onda. Se escucha todo joya igual, ¿eh? Yo no la escucho. Está ¿Cómo? comiendo ya en esta hora. Sí, ¿cómo es que hay un solo círculo? No hay un solo círculo, Gianfranco. Hay infinitos círculos. Vos, donde cortes, con el plano que cortes, más arriba, más abajo, es el círculo que te va formando, círculo, escúchame, circunferencia, no círculo. Puede ser acá una circunferencia chiquita, una acá, depende de, con el plano que vos cortes a esta cónica, a esta superficie cónica, es la circunferencia que te va a dar. ¿Está bien o no? ¿Has Y habría entendido? un punto también en el vértice. Habría un punto, sí, acá hay un punto. Ahí, lo del punto ya se lo voy a explicar. No, la circunferencia no es rellena. La circunferencia es solamente la línea. Cuando vos hablas del perímetro o circunferencia, no hablas de algo relleno. Por eso solamente hablamos de circunferencia. No lo rellenamos, solamente circunferencia, no círculo. ¿Ahí sí? Bien. ¿Seguro, no? Bueno, esperemos que sí. Entonces, that's right. Si nosotros agarramos este mismo plano, y decimos, bueno, lo voy a poner paralelo, pero no pegado a la recta generatriz, y que corte acá. ¡Chac! Me va a quedar una parábola. Puede ser paralelo o no. No hace falta que sea paralelo, por las dudas. ¿La ven la parábola cómo queda? Sí, entonces con ese criterio también le puede quedar un óvalo. Ah, bien ahí. Qué buena observación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro y el plano lo subo lo suficiente y lo roto un poquitito, me va a quedar no un óvalo, sino una elipse, que la elipse puede estar acá o puede estar acá, y puede estar de este lado o puede estar del otro. En función de cómo yo ponga el plano, es la elipse que me va a dar. Buenísima la acotación, muchachos. Vamos, carajo. ¿Y qué pasa? ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Elipsoide ya cuando vamos un poquito más dimensiones. Estamos en 2 ahora. Mayores. Y en perpendicular, Una supongo. línea. Lo podemos poner, depende, claro, como dice Darío, depende de la inclinación del plano, es la elipse que se forma. Y ahora, si yo agarro este mismo plano, ¿no? Lo pongo que sea paralelo al eje, que me voy a tener la famosa hipérbola, que también, lo mismo que decía, dependiendo de dónde yo ponga, o sea, cuán lejos, cuán cerca yo ponga
el plano del eje me va a dar las distintas hipérbolas. Y ahora fíjense en que este es un caso general, pero yo puedo tener, se lo voy a solamente mostrar, yo puedo tener una que sea así, o sea, una cónica que sea así, o una cónica que sea, bueno, arriba me va a salir más chiquito, pero se entiende la idea. Entonces, en función de las características de las ecuaciones, van a ser más grandes, más achatadas, pero bueno, eso lo van a ver, no lo vamos a ver gráficamente cómo funciona el cono, pero en la práctica sí lo van a ver. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda? Por lo general, los ejercicios que le va a dar el profe, que por lo general se toman en los finales o en los parciales, te tiran, por así decirlo, una ecuación de este tipo, y te dicen, bueno, a ver, dígame, ¿frente a qué cónica está usted? Entonces ustedes, en función de lo que vayamos a analizar, van a decir, bueno, esta ecuación me dice que estamos al frente de una circunferencia, o una parábola, una elipse, o un hipérbol. Y no vamos a desarrollar la ecuación, sino que directamente la vamos a dejar plasmada, que la ecuación de las cónicas es igual a por x al cuadrado más b por x por y más c por y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. ¿En dónde? AX y CI son los términos cuadráticos. Tenemos las variables elevadas al cuadrado. B por X por Y, o sea, yo tengo las dos variables que se multiplican, tenemos un término rectangular. De X y Y son los términos lineales. Si solamente pusiéramos estos tres, estaríamos al frente de una recta. Y F, obviamente, el término independiente. Esto se entendió. Si ustedes entienden esto, después todo lo otro va a ser facilísimo. ¿Puedo volver a repetir? Sí, ¿Qué de cosa? vuelta, por favor. ¿Qué cosa? La ecuación de allá abajo. Ahí vamos a ver, Gianfranco. No, la ecuación, no, esto queda así, o sea, la ecuación, por más que yo les diga que es un término cuadrático, ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver. O sea, varía la ecuación, varía el cono, digamos. Claro, y varían también estos elementos, o sea, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver el tema de la ecuación. Si yo tengo, ¿no? Que A y C, ¿no? Son los dos positivos o los dos negativos, yo puedo estar al frente de una elipse o puedo estar al frente de una circunferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre ambas? Después lo vamos a ver, quédense tranquilos. ¿Cuál sería la diferencia entre ambas? Es que para la circunferencia, A, además de ser del mismo signo que C, tiene que ser igual a C. Pero bueno, eso lo vamos a ver con el desarrollo de cada una de las cónicas. Quédense tranquilos. Profe, una Ahora, duda. sí. Nosotros cuando mirábamos una parábola nos dábamos cuenta que las ramas iban para abajo o para arriba dependiendo de A. ¿En este caso también funciona? Tipo con esta que Nos tiene vamos a el dar cuadrado cuenta en arriba. función de cuál de las dos componentes está al cuadrado, o de X o de Y. Lo que nos ¿Cómo? va a decir A o C es cuán grande, cuán chica, o cuán achatada es la parábola. Ya lo vamos a ver. Gracias, profe. De nada. La hipérbola es de distinto signo. Y la parábola, por las dudas, es la única que tiene o x al cuadrado o y al cuadrado. No tiene las dos. O sea, a es 0 o c es 0. Una de esas dos es 0. Y de eso va a depender si la parábola es vertical o es horizontal. No. Te va a depender si
Sí, tenés razón. Yo me tilde, sí. Si es vertical, o sea, que es vertical para arriba o para abajo, horizontal para la derecha o para la izquierda. Exactamente. Bien ahí, Lucas. Casi piso el palito. Y bueno, les voy a dar otro término rectangular. Ahora sí vamos a responder la pregunta de Gianfranco. Estas cuatro superficies cónicas que nosotros vamos a ver, no tienen término rectangular. Aquellas que tienen término rectangular, que no lo vamos a estudiar en esta materia, son aquellas que, acá justo, tengo un plano, tac, y da la puritita casualidad que este plano corta en el punto. Entonces, cuando corta en el punto, sí tiene término cuadrático, rectangular, no cuadrático, rectangular. O hay otro caso particular. Bueno, esto me da un punto, ¿no? Hay otro caso que, ¿qué pasa? Que yo agarro y digo, bueno, voy a cortar con el plano, y el plano va a ser paralelo al eje, pero además de ser paralelo al eje, va a estar sobre el eje. ¿Y eso te da un triángulo o no? Esto nos da como un reloj de arena raro, nos da así. Dos triángulos. ¿Ven? Esta Sí. figura, que sería lo de adentro, obviamente, que serían dos triángulos, también tiene término rectangular. Yo se los comento para de chusma nomás, porque no lo vamos a ver, pero para que lo sepa y tampoco lo voy a tomar, ¿no? Y está el último caso, que también tiene el término rectangular, que es que yo agarro y corto la figura con un plano que sea paralelo que sea paralelo y corte justo en la directriz. Entonces, ¿qué me va a dar acá? Una línea. Una línea. Y estos tres casos que les di, o sea, el punto, los dos triángulos y la línea, son los casos en donde hay término rectangular. Hasta aquí vamos bien, porque ahora venimos ahora vamos a empezar con lo más interesante. Pero fue una consulta. Entonces, en los cuatro casos que vamos a ver nosotros, que son los que vimos al principio, B sub XY vale 0. B vale 0, sí. X y Y no valen 0 porque varían en función de dónde está la posición del punto, pero B vale 0. El término vale 0. Claro, el término vale 0. Así que bueno, empecemos. La primera es la circunferencia. Y acá me encanta porque leer esta definición, no se me colgó internet. Cuando ustedes leen, miren, dice, definición, circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un plano, o sea, los puntos que están dentro de un plano, que se encuentran siempre a una distancia constante de un punto fijo de ese plano. ¿Alguno entendió qué quise decir con eso? Sí, que tienen el mismo radio, que equidistan de un punto central. Bien, tengo uno que sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Dos que sí. 3. Sí, se entiende. Algunos no entendieron. Todos entendieron. Bien ahí, los chicos de la mañana no entendieron. Bien ahí. Recién se levantaban, capaz. Bueno, parece que Ramírez también no entendió. No entendió, Ramín. Parece. Es como No, el sí contar. entendí, levanté la mano un ratito. Bueno, parece que todos bien ahí, todos entendieron. Bueno, pero vamos a hacerlo más fácil. ¿Qué pasa? Yo tengo acá el eje X e Y, o sea, yo tengo el plano. Y dijimos que el plano, vamos a poner para dibujar la pluma, dice lugar geométrico de los puntos de un plano. O sea, yo ya tengo acá determinado un plano. Que se encuentran siempre a una distancia constante de un punto fijo ese plano. Y es como dijo Lucas, yo puedo tener un punto, por ejemplo, acá, si este fuera un plano, y este punto tiene una distancia de acá a acá, entonces este punto al lado va a tener la misma distancia,
esta es la misma distancia, y así sucesivamente, y bueno, sumatorio de puntos me va a dar una papa. O una circunferencia. No vino con el compás hoy. No, no viene con el compás. Entonces. Este es el más fácil. Si ustedes entienden la mecánica de cómo vamos a desarrollar, un limoncito, sí. Si ustedes entienden cómo vamos a desarrollar esto, todos los demás van a ser con los ojos cerrados. Vamos a salir con los ojos cerrados. Tienen algunas complicaciones más los otros, más que nada la hipérbola y la elipse, pero ya entendiendo de dónde sale. Bien. Antes de empezar con eso, que me gusta que usen la cabeza, que vamos a tener. Hay una ley fundamental de la geometría que dice que si yo tengo un triángulo rectángulo, esto lo puedo llamar hipotenusa, esto lo puedo llamar, si este fuese el ángulo, alfa, este lo voy a llamar cateto adyacente, y este lo voy a llamar cateto opuesto. ¿Qué fórmula, es una pregunta muy sonsa, qué fórmula me relaciona estos elementos? La tangente. No, hijo de la leche. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, bien ahí. El teorema de Pitágoras que dice h al cuadrado es igual a al cuadrado más o al cuadrado. Hasta ahí. ¿Todos lo ven? ¿Todos lo entienden? ¿Alguno no se acuerda de esto? Sí, pero un punto menos para Gonzalo. ¿O para Gianfranco? Gianfranco. Viene, profe. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo quiero que usen la cabeza ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar la circunferencia, voy a marcar el punto, el centro, que es el centro del punto fijo. Entonces yo tengo que el centro de la circunferencia está en las coordenadas h en x y k en y. Entonces yo sé por el radio que este radio, como dijo Lucas, va a permanecer constante alrededor de toda la vuelta, de toda la vueltita, entre comillas, no da una vuelta, sino que dice, yo tengo dibujado y en cada punto es constante. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, si yo elijo un punto genérico y digo, bueno, a ver, ¿cuánto vale x e y en este punto genérico, en función de este centro? Yo bajo acá, esto después lo voy a tener ya escrito, pero me gusta desarrollarlo con ustedes. Tengo acá un x y acá tengo un y. Entonces, ¿no? R. ¿Qué pasa? Yo acá tengo un hx y acá tengo un ik, ¿o no? O sea que acá se me forma un lindo triangulito rectángulo. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. X cuadrado más igual a 1. No, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio. Exacto, exacto. Bueno, pero igual a... ¿Qué es un 1? ¿Eso es lo que está en la hipotenusa o...? No, Con la R. Ah, bueno, yo lo veía como un 1, no, R. Ahí está, escuchala. Ahí está, mira, ¿eh? ¿Así, Romina? Para que si no lo cagamos lo que no quiero que lo cagamos. Eso. Bien ahí. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que por cualquier valor que vaya tomando x e y, esta r siempre va a valer r. ¿O no? Sí. Entonces, esta es una de las ecuaciones de... esta es la ecuación de la circunferencia. ¿Les pareció difícil cómo llegamos a la ecuación? No. Sí no la entiendo, pero sí se entendió. ¿Qué parte no entendiste? No, sí la entendí.
Ah, bien ahí. Tipo, hacerse la diferencia. Y la diferencia también ahí en I, y eso del resultado de R. Sí, sí. Claro, o sea, lo que varía son H y K que te van diciendo más o menos cuál es el punto que estás viendo el círculo. Bien, porque vamos a repetir ahí lo que dice Dario. Vamos a agarrar. Okay. Tiene una circunferencia, ponele que es una circunferencia Darío y este es el centro, el C. Que el centro es H y K. ¿Qué pasa? Vos sabés que esta R es constante, que es la misma que esta R, que es la misma que esta R. Hasta ahí no. Y ahí. ¿Hasta ahí estamos bien, Darío? Bien, bien ahí. Entonces, si yo agarro y digo, bueno, a ver, ¿cómo hago la ecuación? Digo, bueno, a ver, voy a ver cuánto vale acá. Puede ser acá o puede ser acá, donde vos más te guste. Si no te gusta este, me decís vamos a otro punto. Pero acá pusimos un punto genérico. ¿Por qué genérico? Porque nos va a servir para calcular cualquier otro punto. Y dijimos que hace un rato di la explicación de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si yo agarro y digo, bueno, tengo los ejes X e Y. Acá en el centro yo tengo H. Y acá en el I yo tengo K. Pero ¿qué pasa? Para cualquier punto genérico, que puede ser este, o vamos a elegir, bueno, vamos con este que sería más fácil por el ángulo dibujado. Vos bajás acá y tenés una X. Y vos venís hasta acá, y acá tenés la Y, que esta Y y esta X son del punto genérico P. ¿Ahí sí, Darío? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien ahí. Entonces, ¿qué pasa? No cuenta. ¿Qué pasa? Yo agarré y le expliqué al principio el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque yo sé que este segmento HX lo puedo representar, lo puedo trasladar entre comillas acá. Que lo vamos a poner otro color. Este segmento de acá es el mismo segmento que está acá. Y este segmento de la posición del punto genérico hacia la posición del centro, lo mismo lo puedes trasladar acá. Y junto con el radio, que el radio no varía, vos tenés acá un triángulo rectángulo. Entonces, vos sabés que este es el H menos K, porque de vectores, vos sabés que, o de vectores, o de la línea recta, que un segmento es punto final menos punto inicial, entonces me queda X menos H. Entonces, esto vale X menos H, y esto vale de acá, Y menos K. El mayor menos el menor, mi menos K. Entonces, por Pitágoras, vos sabés que el radio al cuadrado es igual a X menos H al cuadrado más Y menos K. Y esta es la ecuación de la circunferencia. ¿Está ahí? ¿Bien, Darío? 10 puntos, profe. Perfecto. Entonces, vamos a ver el desarrollo. Dice, el punto fijo se llama centro de la circunferencia. Como haría el negro, ese, no es del WhatsApp, sino el del TikTok que hace. Y la distancia constante se denomina radio. Entonces yo sé que CP, acá lo pone como CP, porque acá el centro, AP, es el radio. ¿Y qué me queda? ¿Qué hizo? Lo mismo. Entonces me dice que el radio vale, y bueno, taca. O sea, la raíz cuadrada de X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. ¿Qué pasa? Vamos a ver el caso, bueno, si nosotros ponemos P, cuando le demos valor, y es lo que yo les decía hace un rato, cuando si nosotros decimos, bueno, a ver, este punto, ponemos el P1 que está, por ejemplo, acá, P1.
¿Pertenece o no pertenece a la circunferencia dada por esta ecuación? Entonces ustedes reemplazan el x1 y el y1 en esta ecuación y les tiene que dar que todo esto que está acá tiene que ser igual al radio. Entonces, si no es igual, ustedes dicen, no, profe, no, ¿cómo se llama? No pertenece a la circunferencia. ¿Esa va a ser una pregunta de parcial? No, viejo, media pila. Eso es práctico, es parte práctica. Y ya te dije cuál es la pregunta de la circunferencia. Que ahora estaba bueno, justo estaba pensando en esa pregunta. Ahora, la ecuación de la línea recta, por lo general, viene dada de y es igual a x más b. O puede estar dada como ax más, este es b minúsculo, ¿no? Ax más bi más c igual a 0. Esta es la ecuación de la recta, que lo vieron el otro día con Pablo, imagino, ¿o no? La forma general. Bien ahí, la forma general o implícita de la línea recta. Perfecto, me encantó que estemos alineados. Entonces, esta ecuación que está acá, o sea, puede ser esta o esta, es fácil de incrustar, entre comillas, de reemplazar dentro de esta ecuación. Imaginen que ustedes tienen que este y, o sea, ax más b, lo tienen que reemplazar acá. ¿Es fácil o no es fácil? No, me va a dar un quilombo de fórmulas, ¿o no? Entonces, por lo general, Sí, porque si lo reemplazamos no tendríamos para resolver el cuadrado de un binomio, sino el cuadrado de un trinomio y que andás a ver cómo se hace. No, te queda un cuadrado de un binomio porque esto es un número, un escalar, esto es un escalar. Ah, Pero bien. Y lo sumas con b, claro, claro. Entonces lo podés insertar, entre comillas, acá. O lo que también pueden hacer es decir, bueno, a ver, yo voy a agarrar, dices, fuck, me adelanté. Dice, bueno, antes de seguir con esto, dice, si el centro de circunferencia coinciden con el centro de origen de coordenadas, h es igual a 0 y k es igual a 0. Con lo cual, la primera fórmula que nos había dado Lucas al principio estaba correcta. X al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado, que es la ecuación ordinaria o fórmula ordinaria de la circunferencia. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Claro, ese es un caso especial de la principal. Eso sirve solamente para cuando el origen es el centro, el centro del sistema. Exactamente. Exactamente. Entonces, dice, forma general de la circunferencia. Bueno, tenemos hasta ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Debería dar la forma general y después dar lo otro del recto. Yo acá tengo un cuadrado, un binomio y un número al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hago los dos cuadrados de binomio. Fíjense, acá tengo. Esto es, ¿qué es? Una variable al cuadrado. Otra variable al cuadrado. Un número por un número por una variable. Un número por un número por una variable. Un número y un número. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que habíamos visto, que había preguntado Gianfranco sobre la parte rectangular, me quedaba que a al cuadrado más b por x por y más c por y al cuadrado más dx más y más f era la ecuación general de las cónicas, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué dijimos? Esta parte la vamos a, o mejor dicho, no lo vamos a tachar nada. Yo tengo que buscar, que decir, che, esto de acá, ¿se parece a esto?
Entonces yo tengo que agarrar y decir, bueno, a ver, el A, ¿cuánto vale el A acá? 1. 1. Entonces vamos a poner, como vale 1, vamos a poner x al cuadrado. Más, ¿tengo alguna componente que es, en esta ecuación, ¿tengo alguna componente que es x por y? No. Bien, entonces no tengo que poner nada. Le sumo más c por y al cuadrado. ¿Tengo alguna y al cuadrado? Sí. ¿Cuál es la y al cuadrado? ¿Cuál es el c? Y al cuadrado. 1. 1. Entonces pongo y al cuadrado. Ahora, digo, tengo más d por x. ¿Hay una x sola acá? Menos 2h. Entonces, ¿qué digo? Para que me quede de esta forma, de la forma general de las cónicas, o lo más parecido, este, que es menos 2h, lo voy a llamar B. c. Entonces me va a quedar más cx. Ahora tengo que encontrar, no, más dx. D, dice D. Dx, perdón. Bien ahí, estaban atentos. Más, vamos de nuevo con lo mismo, el i. ¿Hay una i que esté que no esté al cuadrado? Sí, esta. Y lo mismo, esto de acá lo vamos a llamar E. Entonces ponemos i. ¿Y acá qué me queda? H al cuadrado. Antes hay que traer la r cuadrada para este lado y convertirlo todo en f. Exactamente, entonces más f. Entonces la ecuación general de la circunferencia es así. Escrita más linda, ¿no? Porque acá está más feo que la... No quiero hablar mal en clase, después me decía, el profe este de los que insulta. No. Pero, ¿por qué estamos viendo la circunferencia relacionamos con la de la cónica? Porque todas las cónicas nacen de la ecuación de la cónica en general. O sea, la circunferencia es una figura que sale de la cónica, por eso se llama cónica. Está dentro de la clasificación de cónicas entre la circunferencia, la elipse, la parábola, la hipérbola. Ok. Bueno, más más lo que había escrito acá. Entonces, forma general de la ecuación de la circunferencia. Entonces, si yo tenía, por aquí quiero ver, un segundo voy a hacer trampa. Y acá se acaba. No, un segundo. Si esa ecuación se llama general, la primera, ¿cómo se llama? La de x menos h. La ordinaria. Esta era la ordinaria. Ecuación ordinaria. Bien. No, yo la estaba asociando con segmentaria, con el nombre de recta. No, aparece esta clasificación nueva, Bien. entonces. Bien, Lucas. Después vamos a ver la segmentaria. Deme un segundo que busco el cargador de la compu, que me estoy quedando sin batería. Me voy a tener que mudar porque están arrancando la electricidad y me estoy quedando sin... Bueno, espero que tire. Espero que tire. Hasta ahí está. La forma general. Después que agarramos. Qué hijo de la Chucky. Estoy pensando que... ¿Dónde me puedo ir? Porque tengo en la casa hecho un quilombo. Dame un segundo. Bueno, vamos a ver. ¿Alguno sabe qué hizo acá? ¿Se acuerdan que en recta nosotros habíamos visto, y que vieron con Pablo, que ustedes pueden partir de la forma vectorial hacia la forma segmentaria, como dijo Lucas, o al revés, de la forma segmentaria podemos llegar hasta la forma vectorial, ¿o no? ¿Sí? No le pongas canónica, te vas a confundir, Mayor, y ponele ordinaria y general. Che, ¿se acuerdan eso de que en recta yo puedo pasar de la forma vectorial a la forma general o la segmentaria y de la segmentaria a la general? ¿Eso lo vieron con Lucas, escúchame, con Pablo? Lo repasamos ayer. Bien, Lo vimos con Eliana, eso. Bueno, buenísimo entonces. En R2.
En R2, sí. En R3 se complica bastante. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, de esta forma que está escrita, que es la forma general, ¿se puede volver a la forma ordinaria? ¿Y qué vamos a hacer para eso? Lo que primero que tienen que ver es decir, bueno, a ver, vamos a ordenar los perros por un lado, los gatos por el otro. Y los patitos por el otro. Entonces, los X tenemos por un lado, vamos a ordenar los X por un lado, vamos a tener que ordenar los Y por el otro, y los términos independientes por el otro. Che, esto de que tengo acá, o esta fórmula, ¿se parece en algo a esta de acá? Y a simple vista no. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes todos saben qué es completar cuadrados? No, yo no, bro. Bien ahí, Camilo. Completar cuadrados es cuando vos tenés, por ejemplo, X, viste que, vamos a escribirlo acá, X, H, esto al cuadrado, es igual a X al cuadrado menos 2 por H por X más H al cuadrado. Ahí sí, Camilo, ¿esto te acordás? No, sigo perdido. Pero esto es el binomio. ¿El binomio de un cuadrado? Ah, sí. Esto sí. ¿Y qué? Entonces voy a decir, che, yo necesito de esta forma pasar a esta. ¿Y acá qué tengo? Acá yo tengo dos binomios. Tengo un binomio acá y otro binomio acá. ¿Hay una forma de transformar esto en dos binomios y un término independiente? Entonces por eso les dije yo, junto los perritos por acá, junto los gatitos por acá y junto el pato que está solo acá. Patito feo. El patito feo. Y no el pato o Hugo cuando están mal descompuestos. Y hay que sumar D sobre 2. Al cuadrado. Bien ahí, Romina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que agarrar y decir, bueno, a ver, yo tengo que tratar de transformar esto en esto, para el caso de las X. Entonces, si yo sé que X menos H, lo voy a escribir más prolijo acá abajo, al cuadrado, es igual a X al cuadrado menos 2 por H por X más H al cuadrado, significa que yo tengo el primer componente al cuadrado menos 2 veces el segundo componente por el primer componente más el segundo componente al cuadrado. Entonces, ¿en qué se parece esto de acá abajo que tengo X al cuadrado? Ah, y dx era menos 2h por x. Sí, te estaba adelantando, pero sí. Entonces, ¿qué haces? Yo tengo acá X al cuadrado más D por X, que es esto que yo tengo acá abajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Che, primer componente. Entonces yo sé que parte del segundo componente es este de acá, el AD. Pero, ¿qué pasa? Yo me tiene que quedar como de esta forma. Multiplico y divido por menos 2 y separo el menos 2 y lo que queda es H. Bien ahí, Romina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a dividir todo por menos 2. Entonces vos de este de X, vos multiplicás y dividís por menos 2. Acá, menos 2. Menos arriba y menos abajo. ¿Cómo? El menos 2 arriba y menos 2 abajo. Chicos, alguien que me proteja, me van a pegar, me parece. y acá voy a poner, que acá faltaba, fíjate que acá falta de nuevo, menos, ¿cuánto? D sobre 2. D sobre 2, perfecto. Más D sobre 2. Que se va para el otro miembro, para la F. Bien ahí, ¿todos sabían esto? ¿Qué pasa? Nadie lo sabía eso. ¿Quién va a saber eso? No entendí nada. Ni yo. ¿Pero vos me lo explicaste? Bueno, pero porque lo estamos viendo ahora.
Bueno, ahí denme un segundo que voy a tener que agarrar el pizarrón. Así que, aparte de agarrar el pizarrón... Ah, tengo. Che, no sé por qué me decía que la compu que no tenía batería y sigo teniendo bastante batería. Está lo que la compu. Entonces, vamos a hacer así. Ahí está, Juan. Está llena de virus. No. ¿Cuándo va a estrenar la S6 Lite para las clases con el lapicito? No sé todavía. Cuando le instale algún programa para dibujar. Bueno, entonces, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo numérico que sea fácil. Yo tengo x al cuadrado más 5x. Yo puedo transformar esto en algo así como x menos h al cuadrado. Sí, hay una técnica malvada, milenaria, que se llama completar cuadrados, que dice, a ver, x menos h al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 2 veces, como pusimos el primero, x por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, a ver. Yo tengo x al cuadrado, voy a hacer una analogía acá abajo. X al cuadrado más 5x, ¿no? Si yo tengo más 5x, ¿qué necesitaría yo para que me quede de esta forma? O sea, que yo, ¿por qué tengo que multiplicar este componente para que me quede así? ¿Qué pasa si yo agarro y hago x al cuadrado más menos 2 ¿Por 2/5? por 5 medios por x? Me queda igual. Les queda igual. ¿Todos ven que les queda igual? La H, H sería 5 medios. 5 medios. Menos 5 medios sería h. Ok. Entonces sería por 2/5 en vez de por 5/2. No. Sería por, o sea, si vos, ¿qué pasa? Para que te quede igual esto de acá, esto de acá. Ah, pensé que quería el menos 2, quería dejar. No, quiero que me quede algo similar. Entonces, ¿qué pasa? Acá 5 menos 5 medios, si yo multiplico menos 5 medios por menos 2, ¿cuánto me va a quedar? menos 5. Menos 2 por menos 5 medios. 5. 5. ¿Sí o no? Sí, positivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que multiplicar y dividir ambos, este término, el 5x, por menos 2. Entonces yo puedo agarrar y decir, esto se va a llamar h. ¿Lo ven o no lo ven? Okay. Claro. X al cuadrado menos 2 por x, y en vez de poner h, voy a poner menos 5 medios. Y para completar el cuadrado le sumaríamos 25 cuartos. Más, claro, 25 cuartos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo sumé acá un 25 cuartos? Para que la ecuación no se modifique, ¿cómo lo sumé? Lo tengo que restar, que es lo que decía Romina.
Entonces, Ahí réstale 5 medios directamente. ¿cómo? Réstale 5 medios directamente. Pero tiene que quedar al cuadrado. Ah, no dije nada. Acuérdate que este es h, y h tiene que quedar al cuadrado. Sí, no dije nada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo simplificara esta ecuación, ¿cómo me quedaría? Esto menos esto, 0. Menos 2 por menos 5 medios, me queda 5x. Y estamos en la misma, ¿o no? ¿Pero qué Claro, no pasa? resuelve nada. ¿Cómo? No termina resolviendo nada, queda lo mismo que de arriba. Claro, si yo lo simplifico. ¿Pero qué pasa? Entonces yo digo, bueno, yo con toda esta información que tengo acá, es lo mismo que decir x menos 5 medios al cuadrado menos 25 cuartos. Vamos nuevo. Si ustedes hacen el binomio cuadrado de esto, les va a terminar quedando esto de acá. ¿Hagamos otro ejemplo? Ahí lo vemos, Gianfranco. Hacemos otro ejemplo. El otro ejemplo va a ser igual de fácil, porque en vez de 5 vamos a poner, por ejemplo, ¿verdad? O sea, la clave está en el término lineal, porque hay un término que ya lo tenemos, que es cuadrático. Y nos Sí, falta encontrar el otro cuadrático. Lo sacamos del lineal dividiéndolo por 2 y a ese resultado elevándolo al cuadrado. Exactamente. Entonces, si yo pusiera x al cuadrado más x, y yo quiero transformarlo de la forma de un binomio, ¿cómo debería ser? ¿Le queda 1 más x al cuadrado? ¿Todo al cuadrado? 1 más x al cuadrado. Más un cuarto. Más un cuarto menos un cuarto. Sí, pero primero veamos la parte de acá. Esto me tiene que quedar, acuérdense, algo similar, no igual a 2, o mejor dicho, menos 2 por x por h. Y yo lo que estoy tratando de buscar es el h. Hay que multiplicar y dividir por menos 2 y va a quedar entonces menos 2 por x por 1 sobre menos 2. X al cuadrado más. Menos 2. Vamos a poner para que quede igual, ¿no? Menos 2. Por x. Por. Bueno, por x. Bueno, estoy siguiendo la forma de arriba. Sí. Por menos 1 sobre 2. Bien, Romina. ¿Todos lo vieron? Sí. Sí. Y acá, más. El cuadrado del 1 medio. Menos 1 medio al cuadrado. Menos 1 medio al cuadrado. Entonces, este es h. Entonces, si ustedes agarran y dicen, bueno, a ver, me va a quedar x menos 1 medio, que es el que sacamos el h, al cuadrado, y acá me queda más o menos. Menos. Bien ahí, menos un cuarto. Un cuarto. Ah, pero pará, es menos un cuarto. No, es menos 1 medio al cuadrado da más un cuarto. Menos, más un cuarto, menos un cuarto. Bien ahí. ¿Lo entendieron? Para hacer esto, siempre el paso 1 lo vamos a poner con pasos para que se le quede, siempre poner el menos 2. Y después, o sea, vamos a poner, si yo... Vamos a hacer al revés, vamos a quemar la cabeza. Si en vez de ser más x fuese menos x, entonces el paso 1 vamos a poner la x acá.
X al cuadrado, que sería el primer término del binomio. Y yo quiero que se parezca ahí, menos 2. Entonces el primer paso siempre va a ser poner el menos 2. Menos 2, X y un medio. Y acá la X, exactamente. Por Y un para medio. que me quede parecido a esto, o sea, para que yo tengo que multiplicar por a este 2 y a esta X por algo, para que me quede de esta forma. Entonces, como dijo Gonzalo, lo tengo que Un medio multiplicar positivo. por un medio positivo, exactamente. Pero ¿qué pasa? Yo necesito que Eso sea menos. más, porque yo quiero que me quede menos acá. Entonces, el 2 con el 2 se va. Está bien, no, está bien. Ahora, más un medio al cuadrado, menos un medio al cuadrado. Para que la igualdad se respete. Entonces, con esto, ¿qué hago ya? Me va a quedar X X al cuadrado más un medio. ¿Por qué no? Si H, un medio al cuadrado, más un medio. Sí, todo eso al cuadrado. Vos habías dicho X al cuadrado, dijiste. Ah, perdón. Menos un medio. No, un medio al cuadrado, menos un medio al cuadrado. O menos de un cuarto. ¿Todos lo vieron? Hasta acá. ¿Esto es difícil? Esto sale con práctica. ¿No quedaría con una resta ahí, profe? Dentro del paréntesis. No, no es más, porque acá... no, este es más. Entonces Si este más, el- este tiene que quedar más. Y este tiene que Ah, quedar... bueno, ahí sí, ahí con ese más sí. Sí. Entonces, ahora volvamos al PowerPoint. El Pero famoso PowerPoint. perdón. Si la H era un medio, no era menos un medio. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver si lo que hicimos está bien. X al cuadrado, ¿no? Esto me quedaría, si yo trabajo esto, me queda X al cuadrado. Como está el más, me va a quedar más 2 por el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Menos el... Sí. Este 2 con este 2 se va, me queda X al cuadrado más un cuarto menos un cuarto. Entonces, en realidad, después del 2x de arriba, que nosotros le pusimos por un medio, es por menos un medio. No, tiene que ser X menos un medio al cuadrado. Claro, x menos un medio. Bueno, si me equivoqué yo, perdón. Ahí está, ahí tiene que estar el menos. Cosa que acá abajo, el un medio, que vos pones x más un medio es x menos un medio al cuadrado. Sí, me equivoqué yo, perdón, no dije nada. Viene ahí pensamiento crítico. Ok. Porque cuando vos desarrollás un cuadrado de un binomio y tenés una resta, los signos te quedan alternados. Sí. Bueno, ahora sí seguimos con el PowerPoint. Allá me está tocando, está aplaudiendo afuera, pero no se ve en mi casa. ¿Para qué? Ah, lo saqué. ¿Cuánto nos queda de tortura? No, ya terminamos. Espera que me falta poquito. Esto. Recién estamos en circunferencia, falta todo elipse, hipérbola. No, eso lo vamos en la otra clase. ¿Habíamos llegado ahí? Ah, sí, un chiste. Entonces acá, para que este me dé
para que este me dé el binomio. No está compartiendo pantalla. Ah, avisa. Para que este me dé el binomio, tengo que sumarle un d al cuadrado sobre 4. Y como lo sumo acá, lo puedo restar de este lado o lo puedo sumar del otro lado. Es exactamente lo mismo, porque lo pasaría, si acá lo resto, lo pasaría sumando al otro lado. Y acá también, para que me dé el binomio con esta información, yo le tengo que sumar un e al cuadrado sobre 4. Y como lo sumo acá, también lo voy a sumar del otro lado de la ecuación. Y me va a quedar de esta forma. Paréntesis, x al cuadrado más dx al cuadrado más d al cuadrado sobre 4, más paréntesis y al cuadrado más e al cuadrado sobre 4. Y esto va a ser igual a menos f más d al cuadrado sobre 4 más e al cuadrado sobre 4. Si yo armo los binomios con estos dos, me va a quedar x más d sobre 2, todo esto al cuadrado, más y o y más e sobre 2 al cuadrado va a ser igual a d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f. ¿Por qué menos 4f? Porque saco factor común para sumar los 3 sobre 4. Fíjense en la particularidad que no me acuerdo ahora quién me lo dijo, que dijo, mire, profe, el d es igual a menos 2h, el e es igual a menos 2k. Si ustedes se ponen y hacen que h es igual a d menos 2, ¿cómo me queda la fórmula? ¿Igual o no? Sí, era mi primera opción esa. Entonces, casos posibles, ¿qué voy a hacer? Yo voy a analizar esto que está acá. Entonces, ¿qué dice? Si esta parte de acá arriba de la visión que da el radio, porque esto sería el radio, dice, si d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f es mayor que 0, la circunferencia tiene centro en el punto menos d sobre 2, menos d sobre 2, y el radio es igual a tanto. Si es igual a 0, la circunferencia de radio 0, o sea, yo estoy en un punto, y si esta suma da menor que 0, es una circunferencia imaginaria. En la geometría real no representa un lugar geométrico. Y bueno, esto es lo mismo que vimos recién, y te está diciendo que, fíjense, en esta ecuación, si yo la quiero, si lo quiero hacer similar a la ecuación general de las cónicas, voy a decir que en este caso particular, A y C, o sea, en el caso de la circunferencia, A y C son iguales y es igual a 1. B es igual a 0. D es menos 2h. E es menos 2k. Y F es h cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Dice, recordar que cuando consideramos la intersección del plano con la superficie cónica, habíamos mencionado que dicha ecuación general de segundo grado representa una cónica distinta en función de los valores que tiene su coeficiente. Para el caso de la circunferencia, dice este el caso de la circunferencia en donde A, B, C, D y E toman los valores estos mencionados. Entonces, cosa que la mayoría de la gente no se aviva, es que para cada uno de estos casos vamos a tener cuánto puede llegar a valer cada uno de los elementos de la ecuación general. Entonces, cuando el profe Pablo te da esta ecuación y te diga ¿qué cónica es? Ustedes dicen, bueno, como A igual a 1 y C igual a 1, estamos al frente de... Una circunferencia. Exactamente, una circunferencia. Y, chicos, son 2 y 10 y 20. ¿Alguna duda? Profe, ¿esta filmina usted la sube? Se la mando ahora con la tarea de recta y planos, que nunca se las mandé, porque quería que tuviesen sus merecidas vacaciones. Estamos muy complicados este mes, profe, con la cantidad de Somos toda duda. ¿Dudas de qué? ¿Dudas de las tareas o dudas de lo que acabamos de ver de clase?
Explota el coco. Escuchen, vamos de nuevo a lo que siempre les digo. Yo prefiero que nos juntemos el 21 o el 28, o póngale así. La semana que viene vamos a ver parábola y elipse. Y la otra semana, la del 20, yo estoy viendo mi calendario, el 20 tendríamos que ver hipérbola y las cuádricas. Lo que podemos hacer es que el 27, en vez de terminar de ver las cuádricas, lo leen ustedes y hacemos ejercicio. Yo quiero que aprendan el práctico, el teórico no es tanto complicado, el práctico quiero que practiquen. El parcial entonces pasó una semana más. Como ustedes quieran, a mí me da lo mismo, tienen que coordinar entre ustedes, como ya les dije. Si Sí. son más de la mitad, lo pasamos, si no son más de la mitad, no lo pasamos. Lo tenemos anotado 25 y 27 de agosto. Estaría bueno que en la misma semana tener los dos parciales, el práctico y el teórico, así vamos a la par. Si Pablo se lo pasa el 1 de septiembre, yo se lo paso el 3, yo no tengo ningún problema. No, lo va a pasar Pablo más. dijo que era muy pronto esa fecha de agosto, que iba a hablar con usted. Bueno, hablamos con Pablo, se los paso, los pateamos un poquito. El 4 tenemos AED, ¿no? El sábado Yo no. 4. Yo no. Ah, bueno, vos. Usted no, pero nosotros tenemos parcial de AED y no sé qué tan complicadito va a estar AED. Bueno, chicos, vamos como siempre. Yo soy el flexible. Si Pablo se los quiere tomar el 1, el miércoles 1, yo se lo puedo tomar el mismo viernes 3 o se lo puedo tomar el viernes 10. A mí me da lo mismo. Como a ustedes les quede más cómodo y más fácil para ustedes. Yo me adapto. O se lo puedo tomar el viernes 27 de agosto. El 10 estaría bueno. A mí me gustaría ayudarlos con el práctico para que todos aprueben el segundo parcial. Bueno, va a tener que ver mucho tele, Juan, para ser feliz nomás. Sí, sería una opción, 27 de agosto el teórico e inmediatamente después el práctico. Bueno, Camilo, no me metas el pecho así, viejo. Bueno, queden entre ustedes, coordinen, manden en el grupo, hagan encuestas y nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. No vayan a clandestinas y cuídense. Sí, clandestino me voy a poner a dormir, ¿no? Fin de semana invernando. Profe, vaya coordinando nomás la fecha, Dale, vayan a dormir. Caigamos en la casa de Pablo, si no, nos tira la dirección de Pablo y caigamos también. Sin nada que... No, capaz que viene en departamento, Pablo. Pablo juega al LOL, profe, ¿sabes? No, creo que no. No tiene perfil. No, está flaco, imposible. ¿Qué quieres decir? No sé, pero yo juego al LOL y estoy gordo. Ahí lo dejo. El profe también juega al LOL, ¿eh? Buen fin de semana, chicos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Buen fin de.